Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yerlin Cid. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estoy cursando una maestría en Lingüística aplicada a la enseñanza del español. Y es todo un placer para mí en el día de hoy compartir con ustedes un poco acerca de mis conocimientos y mis experiencias en la asignatura El Discurso, Características y Componentes, la cual fue impartida por el distinguido y entrañable maestro, el doctor Gerardo Roa Ogando. Lo primero que voy a estar compartiendo con ustedes son algunos de los conceptos fundamentales de esta asignatura. El primer concepto, y del cual se desprenden los demás temas importantes de esta asignatura, es el discurso. Anteriormente, el discurso se consideraba un acto comunicativo únicamente oral. Ha caído en innumerables ambigüedades, puesto que era confundido con la retórica, con la exposición, con la argumentación, la negociación, con otros actos comunicativos que no tenían punto de comparación. Se ha comprobado, gracias a estudios muy exhaustivos de autores relevantes como Teun Van Dijk, que el discurso, antes de ser oral, es escrito. Además, el discurso conlleva una serie de pasos, de unos elementos, unos componentes que lo distinguen de otras disciplinas lingüísticas y comunicativas. El discurso es de carácter emergente, permutable y actualmente se encuentra en un estado de expansión. Debe de estar bien estructurado e incluye otras disciplinas, es decir, que este es multidisciplinario. Ya vamos a ver más adelante algunas de estas disciplinas y ciencias. Este y otros conceptos que más adelante les voy a mencionar y detallar fueron aprendidos a través de diferentes videos, páginas web como el Centro Virtual de Cervantes, artículos desde la perspectiva de actos de hablas de Austin, de Searle, Habermas, entre otros artículos de Santander, Van Dijk, libros. Es decir, que el material fue bastante riguroso en esa asignatura y gracias a él pudimos aprender y conocer acerca del discurso. Hay un libro muy importante que leímos en esa asignatura, que fue La ciencia del texto, de Van Dijk. En verdad que fue muy gratificante leer este libro y entender que la ciencia del texto como tal, pues es independiente de otras ciencias. Antes pensaba, bueno, si tenemos la lingüística, tenemos la comunicación, tenemos la gramática, ¿para qué una ciencia del texto? Pero gracias a este libro pude entender en verdad lo profundo que es analizar un texto y observar, darse cuenta, verificar que los componentes y los elementos que éste contiene son inmensurables y no dependen directamente de otras ciencias. Sí se sustentan con otras, pero no vienen para entorpecerlas, sino para crear un nuevo contenido, un nuevo valor significativo sobre los textos. Aprendí que en el discurso es elemental el contexto social y la interacción entre los usuarios y los productores del discurso. ¿Por qué es importante conocer el contexto social? Porque a través de este conocimiento podemos saber el impacto que va a tener nuestro discurso. Además de que en un discurso existe un contexto social, también hay unos valores y unas ideologías que el productor del discurso debe conocer antes de producirlo. Primero debe estudiar sus valores, sus ideologías, saber cómo plasmarlas en un discurso y conocer cuáles son los valores de las personas que van a leer mi discurso, cuál es su ideología. Porque si escribimos un discurso, por ejemplo, de la igualdad de género, debemos saber a qué tipo de público va dirigido, porque no va a ser acogido por todo el mundo de la misma manera. Aunque un discurso puede modificar comportamientos y conductas que no son la misma cosa. Cuando hablamos de comportamientos, hablamos de diferentes acciones que ejecutamos en un momento preciso. Por ejemplo, no me levanto de humor, vengo a mi trabajo y me dirijo de manera inadecuada hacia mis compañeras. En ese momento tuve un comportamiento inadecuado que no es propio de mí. Las conductas ya vienen más con lo que es tu personalidad. Son actos que tú vienes haciendo consecutivamente que recalcan que esa es personalidad, ese es tu comportamiento. Aquí podemos presentar el mismo ejemplo. Si yo tengo una personalidad agresiva, es algo que se va a notar en el día a día, no en un momento determinado, porque todos quizás en un momento actuamos de una manera que quizás no va con nuestra personalidad. Sin embargo, ya cuando hay una consecución de acciones
esto equivale a una conducta. Entonces, el discurso puede modificar tanto conductas como comportamientos, pero debemos de saber qué palabras utilizar, cuál es el modo de persuasión que voy a utilizar para convencer al lector de por lo menos entender o interpretar el mensaje y después llegar a un consenso social, que es donde viene la acción. Aquí entran entonces inmediatamente lo que son los actos de habla, muy mencionado en esta asignatura, muy abordado por el maestro, los maestrantes durante las clases sincrónicas. Los actos de habla fueron tratados por primera vez por John Austin y que luego fue perfeccionado por Shirley Habermas, entre otros autores. Él dividió los actos de habla en tres: los actos locucionarios, ilocucionarios y perlocucionarios. Los locucionarios son los enunciados, aquello que expresamos. Los actos ilocucionarios es la intención con la que yo estoy expresando el mensaje. Y la perlocución ya espera que luego de esa interpretación tú puedas llegar a ejecutar una acción. Por ejemplo, en el enunciado, ¿por qué no te quitas el abrigo si está haciendo calor? Gente me hace mucho esta cuestionante, por eso la quiero poner de ejemplo. Esta pregunta no simplemente se hace para obtener una respuesta, sino que hay una perlocución detrás. Hay una ilocución. Yo espero que tú entiendas que debes quitarte el abrigo, pero también pretendo que lo hagas. Ellos no esperan que yo les responda porque me gusta usar abrigo. No, ellos quieren hacerme entender que si hace calor yo no debo usar abrigo. Pero ¿qué pasa? Esa expresión es un discurso, ¿cierto? Pero lo que no analizó ese productor del discurso es mi contexto ideológico, mi contexto social, mi contexto personal. Ahí él no se fue ya a conocer mis valores e ideologías, sino que simplemente expresó un discurso. Sabe que tengo una condición que es hiperhidrosis, que me causa unos escalofríos, un sudor frío en manos, pies, axilas, y que me produce un fuerte frío en condiciones, vamos a decir, en cualquier condición climática. Hace frío, tengo frío. Hace calor, tengo frío. Es muy importante, por eso lo mencioné anteriormente, conocer cuál es el contexto, cuáles son los valores, cuáles son las ideologías, antes de yo lanzar al aire mi discurso. En los actos de habla siempre va a existir una intención ilocutiva y perlocutiva. Para finalizar esta parte de los conceptos fundamentales, me gustaría hablar sobre el concepto de la ciencia del texto. Como les mencioné anteriormente, tuvimos la oportunidad de leer este libro de Van Dyck, un libro muy amplio, un libro muy riguroso, con ejemplificaciones excepcionales que me permitieron conocer muchísimo más a fondo acerca del texto. Lo primero es que un texto no simplemente tiene la intención de informar, de comunicar. Vemos una ficha, la ficha me está informando de algo, me está comunicando de algo. Hay algo más en ese texto que desconocemos. Hay otras ciencias que intervienen en la interpretación de este texto. Puede ser la psicología, la antropología, la gramática, la lingüística, matemática, lógica, un sinnúmero de ciencias que quizás no nos imaginamos que puede incluir un texto. En el recorrido de este libro, Van Dyck quiere expresar que el texto es interdisciplinario, porque en él intervienen otras disciplinas, otras ciencias, como ya les mencioné, que sustentan el sentido y el valor funcional del texto, explicando la funcionalidad de la superestructura, incluyendo los actos de habla, los actos ilocutivos, perlocutivos, el papel que juega la estilística y la retórica dentro del texto, sobre la pragmática que nos lleva a producir enunciados que luego nos llevan a producir acciones. Ya en el sentido gramatical expresa que en un texto se pueden seleccionar las unidades, las categorías, las reglas, de acuerdo a la intención del texto. Prácticamente aprendí esto, que un texto no se limita simplemente a un contenido, a una información, sino que hay un trasfondo, hay unas reglas, hay unos componentes, hay una superestructura, hay una macroestructura
que debemos conocer. Por último, quiero expresar que uno de los aspectos en los que me gustaría continuar indagando es acerca del sujeto y su papel dentro del discurso. Esa dicotomía entre sujeto, lenguaje, me gustaría investigar más profundamente acerca de esto. Ha sido una experiencia en verdad muy satisfactoria. He aprendido en 2 meses lo que no aprendí en toda mi vida profesional y pues creo que es un regalo haber recibido estos conocimientos a este punto, y lo que resta por hacer es continuar investigando y aplicándolo en mi práctica educativa. Ya he concluido mi experiencia y algunos de mis aprendizajes con esta interesante asignatura. Muchas gracias por la atención prestada en este video. Hasta luego.